El unicornio. ¿Es un sueño? ¿Una fábula para hechizar a las niñas? ¿O existe de verdad en algún lugar oculto? Tal vez se encuentre entre las gastadas tapas de cuero de estos libros centenarios. No sé si empezar la búsqueda aquí, en este lugar tan lleno de historia. ¿Acaso no sería mejor darme por vencido? Después de todo, no seré la primera persona que ha buscado en vano. El unicornio. Ese misterioso caballo con cuerno parece haber viajado hasta los mismos confines de la Tierra. Hoy se le considera una leyenda, una quimera, como otras criaturas fantásticas, los dragones de los cuentos de hadas. Y sin embargo, a lo largo de los tiempos, ha habido tantos libros que se han hecho eco de su existencia. Por supuesto en las ilustraciones medievales, pero también se hallan en los papiros del Egipto de los faraones. Aparecía en el arte rupestre de las cavernas de hace miles de años. Incluso aparece en los sellos oficiales de antiguos reinos de la India. Tantas huellas, tantas pistas. Solo hay que saber buscar. El unicornio está en todas partes. En estas lujosas ilustraciones de los manuscritos medievales, en estos bestiarios, auténticos manuales de historia natural que contenían todas las especies conocidas en esos tiempos. Es difícil hallar siluetas tan elegantes y hermosamente dibujadas como las del unicornio, un placer para la vista. Un dechado de belleza presente en numerosas obras de arte y que a menudo se representaba en compañía de una pura y a veces no tan pura pastorcilla. Poseía una belleza que solo podría provenir de lo divino, y de hecho hubo tiempos en que fue adoptado por la Iglesia como un símbolo religioso. Y si alzamos la vista incluso podremos ver una constelación que lleva su nombre. Así pues, adentrémonos en lo desconocido. Bueno, es más fácil decirlo que hacerlo. Hay tantos senderos que explorar. No sabría ni por dónde empezar. Buscaré las raíces de la leyenda. Sin duda mi búsqueda me ha de llevar por los lugares más insospechados. Las referencias más tempranas se pueden encontrar en las Lataka, que es el nombre que se da a las reencarnaciones que vivió Buda antes de ser Buda. Es extremadamente antiguo, de tiempos inmemoriales. Fue durante una de esas vidas anteriores cuando primero se relata un cuento de hadas con unicornio. Dice así: había una vez un ermitaño que se llamaba Ekasringa, que significa un solo cuerno en sánscrito, porque tenía una pequeña protuberancia carnosa que semejaba un cuerno en la frente. Un día, enfurecido por un fuerte chaparrón que le hizo resbalar por las laderas del Himalaya, maldijo la lluvia y ordenó a las nubes que nunca más la derramaran. Siguieron años de sequía, epidemias, guerras, y fue el caos total. El rey de Benarés supo del lugar donde habitaba el ermitaño y le envió a su hija, una hermosa princesa. El ermitaño se prendó completamente de ella y la princesa le llevó ante la corte de su padre en Benarés. Y por fin empezó a llover. Había acabado la gran sequía y desde entonces al unicornio se le asocia con la idea de la fecundidad, la fertilidad. Desde el principio de los tiempos, los chamanes formaban unicornios artificiales enroscando la cornamenta de jóvenes machos cabríos, aprovechando el momento en que los cuernos todavía estaban blandos. Entonces el animal se hacía jefe del rebaño, haciendo uso de su cuerno a modo de bayoneta, y de ahí nació este símbolo de fortaleza, luz y fecundidad. El método fue redescubierto en Nepal en el siglo XIX por un británico que allí residía. Nunca escribí sobre esto en mis libros. Quería que el unicornio conservara su aura de magia y de misterio. De manera que ese era en realidad el tipo de unicornio que se podía encontrar en los alrededores de los monasterios del Tíbet, en Nepal, en la India e incluso en Occidente. Pues sí que empezamos bien. Un animal doméstico transformado por manos expertas. ¡Qué desilusión! ¿Una cabra? ¿Ese inmaculado caballo blanco que da rienda suelta a nuestros sueños?
Los mismos padres de la Iglesia confirmaban que existía. ¿Quiénes somos nosotros para dudarlo? Incluso la Santa Biblia se refiere a este fantástico animal. Tengo que hacerme con pruebas más concretas. Si no me equivoco, en la Edad Media, al unicornio se le describía como una especie de caballo de características maravillosas y no un vulgar jumento de granja. Debo encontrar una imagen del unicornio, y dónde mejor que en una antigua iglesia. Después de todo, vienen a ser una especie de museos medievales, los únicos lugares donde la plebe podía esperar captar una imagen de ricas esculturas y pinturas. Estas fascinantes iglesias no solo albergan santos. A la sombra de protectores ángeles hay otras muchas criaturas aterradoras y extrañas que nos llaman la atención. Gárgolas, demonios, dragones. Las vidrieras lacadas se decoraban principalmente para ilustrar la vida de Cristo y conferir conocimientos en la materia a los ignorantes feligreses. Pero no solo eso. También servían para recordar que en el mundo abundan insondables misterios y extraordinarias criaturas incomprensibles, animales que habían sido elegidos para sobrevivir al diluvio universal. Pero las imágenes no son un rival para la palabra escrita. Así pues, ¿acaso la Biblia me pueda contar lo que necesito saber? La Biblia, una obra de extraordinario impacto. El texto sobre el que se funda la cristiandad, lo que hoy llamaríamos un bestseller traducido a multitud de lenguas. Griego, latín, hebreo e incontables más, distribuida por toda la tierra. La transcripción al latín, la renombrada Vulgata, dejó la huella más profunda durante la Edad Media. ¿Y dónde se ocultará el unicornio? Aquí estamos, en el jardín del Edén. El unicornio mora como un rey, le rodea su corte. Una página tras otra intuyo su discreta, pero incuestionable presencia, cualquiera que sea la lengua elegida, unicornis o sencillamente unicornio. El hombre medieval no puede por más tiempo negar la existencia de una criatura por muchos considerada de esencia divina. La Biblia nos cuenta relativamente poco acerca del unicornio. Solo se le menciona 8 veces en la versión griega, conocida como la Septuaginta, y solo hay 5 referencias de él en la Vulgata, la Biblia en latín, que era la versión que generalmente se usaba en la Edad Media y que forjó nuestra imagen del unicornio. Ya que la Biblia hacía referencias al unicornio, se hacía legítimo el poder representarlo en las imágenes del jardín del Edén, donde podemos ver la boda entre Adán y Eva con el unicornio a su vera. Y lo que es más, me atrevería a añadir que si Adán y Eva simbolizan el matrimonio, el unicornio simbolizaría pues la virginidad. Aún diría que el unicornio tiene el honor y el privilegio de formar parte del bestiario de Cristo. En las primeras épocas, además, se incluía en los temas de la virginidad y de Cristo. También se destacaría al unicornio como símbolo del Salvador nacido de una mujer virgen. Los valores más elevados del espíritu en el medievo de Occidente podían, por tanto, ser atribuidos al unicornio. La virginidad se consideraba la suprema condición humana, ya que era la condición de los monjes, los sacerdotes y de las monjas, aquellos que habían elegido consagrarse a Dios. Y por esta razón la presencia virginal sería la única manera de convertir a este feroz animal en otro, manso como un corderillo.
Sin embargo, hay de aquellas falsas vírgenes. A estas solo les quedaba perecer corneada sin piedad por el unicornio. El unicornio tenía el poder de purificar el agua envenenada por el hálito de un dragón, que simbolizaba al demonio. Si al hacer la señal de la cruz con la cabeza, el unicornio tenía la capacidad de purificar el agua envenenada, el hombre de la Edad Media se imaginaba que podía ser el antídoto para cualquier envenenamiento. Opino que uno no puede hablar de verdadero en contraposición a falso en la Edad Media, o bien verdadero en contraposición a imaginario, porque para las gentes de esa época, lo que contenían los libros siempre era verdad, y cualquier observación empírica habría de adaptarse a lo que era la sabiduría escrita. Al unicornio se le citaba en libros famosos, siendo el de más renombre el Fisiólogo. Por tanto, no había duda, existía. Y todas las demás maravillas de la creación daban prueba de la obra de Dios. Tenían cada una su lugar en esta obra divina y en los planes de Dios para la salvación del hombre. Uno puede incluso atreverse a afirmar que en la Edad Media había una visión del universo que se basaría únicamente en un libro, la Biblia con sus comentarios añadidos, y en un buen número de autores satélite que giraban alrededor de los textos sagrados. De esta manera, los acontecimientos más extraordinarios de la naturaleza podrían obrar milagros, podrían llegar a formar parte de los objetos de los coleccionistas. Sin embargo, también era perfectamente comprensible que existiera una explicación científica, la de que había dos cuernos que representarían uno si los vieras de perfil. Los alquimistas eran grandes entusiastas del unicornio y sus mitos, y pensaban que podía transformarse y formar parte de la sabiduría que integraba todos los conocimientos cristianos. Los caballeros, el aliento de un dragón, una virgen, el unicornio. Todo me lleva a la Edad Media. Entonces empezó a evolucionar el unicornio que estoy buscando. El unicornio del medievo no está confinado al mundo de la religión. Empieza a formar parte de la conciencia popular. Empieza a formar parte de las esculturas de las fachadas de los edificios, las cubiertas de valiosos libros. Su silueta equina se halla tanto en los carteles de las tabernas más modestas como en los escudos de armas de familias nobles. Debo volver atrás en el tiempo, pero no me tengo que remontar mucho, solo hasta el Museo de Moyen o de Cluny, aquí en el corazón de París. El alma de la Edad Media se puede encontrar en este ilustre lugar. Se exponen aquí incontables tesoros para recrear la vista. Hay ricos tapices de radiante colorido, objetos de diario dignos de la realeza, cuadros de espectaculares batallas o de escenas cotidianas y armamentos. Y por supuesto se encuentra el omnipresente unicornio entre estas reliquias del pasado. Lo que es más, tiene una sala dedicada solo a él. La obra maestra es una colección de tapices llamada La Dama y el Unicornio.
Cada tapiz retrata una escena diferente, presentando a una joven doncella con un león y un unicornio. Las escenas son alegorías de los 5 sentidos, pero es difícil descifrar su significado. Un sexto tapiz llamado A mi único deseo evoca una especie de sexto sentido que se atribuye solo al género femenino. Y ahí tenemos a mi leal unicornio acariciado por su bella señora. Contra un fondo de color rojo se encuentran 6 jóvenes doncellas, algunas acompañadas por criadas, otras por una dama de compañía. Y hay además 2 animales que figuran en los tapices: el león y el unicornio. A estos animales se les considera animales heráldicos. El tercer tapiz representa el sentido de la vista. En verdad es uno de los más famosos, en el que se ve a un manso unicornio descansar sobre el regazo de la doncella. Las patas delanteras sobre las rodillas de la joven, mientras que ésta sujeta un espejo que refleja el rostro del unicornio. El más complejo es el sexto tapiz, y representa a la doncella despojándose de sus joyas y colocándolas en un recipiente que sujeta a su criada. Al obrar de esta manera, parece que esté eligiendo poseer el sexto sentido, el de la intuición, el del conocimiento, antes de retirarse al vestidor que se encuentra a sus espaldas. Se trata de un magnífico vestidor de tela azul con ricos bordados de lágrimas y lenguas de fuego que se asociaban con el deseo. El unicornio es un animal mitológico que se asemeja a un caballo o a una cabra con un cuerno que crece en su frente, que únicamente sería apaciguado por una joven, una virgen, claro, cuya sola presencia tranquiliza y domina al animal. Sería entonces, y solo entonces, cuando los cazadores podrían capturarlo para hacerse con el preciado cuerno, que supuestamente poseía poderes extraordinarios. No solo podía purificar las aguas envenenadas, sino que curaba todo mal. Evidentemente tenía además connotaciones eróticas. Ya desde el siglo II, los historiadores, filósofos y naturalistas, como los de Alejandría, hablan de un unicornio o monoceros, refiriéndose a un animal de un solo cuerno que se tornaba imposible de amansar. Esta leyenda continuó hasta la Edad Media, y hubo ciertos historiadores que se atrevían incluso a afirmar que habían tenido encuentros con estas criaturas. Mientras que el león simbolizaba la fortaleza, el unicornio era el símbolo de la pureza. Era el animal mítico de poderes curativos que transmitía la promesa del perpetuo renacer. Ciertamente esto podía estar ligado a la alquimia. Maldición. El unicornio, pues, no sería más que un símbolo de fuerza y pureza. Sin embargo, en este ilustre tapiz tiene como compañero a un vulgar león, un animal que carecía de todo poder sobrenatural y cuya existencia nadie pondría en duda. No puede ser, el unicornio no es una ilusión. Tendré que encontrar una explicación con mayor fundamento, algo más racional. ¿Acaso es cuestión de ahondar en dominios ocultos, seguir la pista de la alquimia? Después de todo, los alquimistas eran los científicos de la Edad Media. Me encuentro muy lejos de los bosques donde tuvieron lugar nuestras leyendas. Estoy en un mundo oculto, subterráneo.
Aquí mismo, en tiempos lejanos, los alquimistas desarrollaban sus artes con calderos y retortas, esmerándose en buscar las soluciones a los misterios del universo. ¿No sería posible que el unicornio de los alquimistas se encontrase aquí, oculto tras pesados portones, al fondo de algún largo pasadizo? La alquimia es un proceso de experimentación en el que un material base se transforma en otra sustancia. Pongamos como ejemplo un metal base como el plomo que pasaría por sucesivas transformaciones químicas hasta convertirse en oro. Aquí estaría el proceso de la alquimia. ¿Y por qué este proceso? Porque se tenía la creencia de que este era el proceso divino que dio lugar a toda la creación. Dios habría comenzado con una materia base para luego ir convirtiéndolo en las diversas formas de existencia que nos rodean. Los alquimistas trabajaban interminablemente con sus retortas para hallar la clave de la respuesta de este secreto. Durante largas horas, durante días, meses y años, se afanaban en imitar la creación divina, empezando con plomo para convertirlo en oro. De hecho, hay 7 estados en el proceso. Los 7 estados comienzan por la izquierda, esto es, por la calavera que representa la muerte de la materia base. Luego seguimos hacia arriba, alrededor del árbol hasta llegar a los 2 últimos estados que son los que tienen mayor interés. Como verás, el último estado es el de la resurrección. El ser se levantaría de la tumba, tornándose en oro, que sería la finalidad de la metamorfosis de lo que una vez habría sido plomo. Pero justo antes de este estado, se ve aparecer un extraño animal, el unicornio, que es, figurativamente, el estado en el que el metal base original, el vulgar plomo de la retorta, ha ido gradualmente purificándose, liberándose de toda escoria, tornándose cada vez más líquido, más volátil. De alguna manera más espiritual, poco antes del estado final cuando emerge como oro. Los alquimistas hacían uso de los símbolos para proteger sus secretos. A menudo eran símbolos de animales. El más conocido y el más empleado era el unicornio por su cuerno, lo cual le confería un estatus privilegiado si lo comparamos con otros animales. Se consideraba a esta cornamenta como una antena que podía alcanzar esferas superiores, espirituales. La alquimia es el arte de la transmutación de los metales. Se sirve únicamente de un metal o de un mineral base, nunca de un animal o una planta. De modo que hay que tener en cuenta que el unicornio es en sí un emblema, no un elemento base. Pero ¿cómo habré podido alejarme tanto de la solución? Todo el misterio yace en el mismo cuerno. Es todo lo que necesito encontrar. Es todo lo que necesito para demostrar su existencia. Ahora ya no se me escapará. Lo oigo acercarse al galope. Creo que ya veo su resplandeciente capa blanca. Ya lo tengo. Esta vez casi lo puedo tocar.
Maldición, lo tenía tan cerca, me he dejado engañar como tantos otros antes que yo. Al final todo esto no es más que una historia para bobos y crédulos. El diente de una ballena, el narval, un mamífero marino con un colmillo de marfil que abunda en las aguas del Ártico, objeto de deseo de tantos cazadores. Este increíble animal era desconocido para la mayoría de los mortales, pero no para el intrépido marinero que inmediatamente reconoció las riquezas que se podrían obtener con una captura de estas características. Se empezó a comerciar con el colmillo contando con la complicidad de mercaderes y boticarios. El mercado europeo se vio inundado. Muchas historias de los marineros nutrían la leyenda. Se daba vida a extraordinarias criaturas. Entre ellas estaba el unicornio marino. Otro desencantamiento. Pero ¿quién se atrevería a confiar en esos avispados mercaderes movidos por la avaricia? Pero yo sigo convencido. El colmillo del narval es un hecho, lo cual no le quita credibilidad al unicornio. Hubo entre los boticarios los que se consideraban unos auténticos expertos en autentificar los cuernos. Se proclamaban capaces de diferenciar entre ellos. Después de todo, ¿no es la medicina una ciencia exacta? Por supuesto que los médicos en aquella época tenían todas las ventajas a la hora de confirmar la existencia del unicornio. Los poderes curativos del preciado cuerno prometían un negocio muy lucrativo. El cuerno del unicornio era utilizado siempre por los médicos y los cirujanos. ¿Por qué? Porque se pensaba que era el antídoto contra los envenenamientos. Se empleaba el cuerno junto con los otros componentes de brebajes que se administraban contra diversas afecciones. Por ejemplo, se empezaba con una víbora, con unas amapolas o un toque de helleboro. Estos ingredientes se mezclaban con cualquier tipo de preparado o hierba medicinal típicos de la época. Y se terminaba con un pellizco de cuerno de unicornio. En aquella época se creía firmemente que era un preventivo contra las fiebres, las plagas y también como vermífugo contra los parásitos intestinales. El gremio de los boticarios era muy admirado. Eran los farmacéuticos que había en esos días. ¿Y cuál era su función? Los boticarios disponían de algunas rarezas caras y difíciles de conseguir, tales como los cuernos de unicornio. A finales del siglo XVI, el unicornio llegó a ser el motivo de una disputa entre el gremio médico al completo y Ambroise Paré, que era un cirujano de renombre, odiado a causa de sus pensamientos liberales y orígenes humildes. En aquel entonces, la existencia del unicornio era indiscutible casi para todos, incluyendo a los médicos. Ambroise Paré se convirtió en el destructor del unicornio, porque aunque no puso en tela de juicio su existencia, lo cual por otra parte le hubiera supuesto tener que enfrentarse a la Iglesia, sí cuestionó los valores del unicornio para la medicina. Puso en práctica sencillos experimentos que demostraron que el cuerno era completamente inútil frente a los venenos. Puede que el unicornio no fuera más que un tipo de rinoceronte, pero a Ambroise Paré le bastó para demostrar que la medicina debe basarse en hechos contrastables y no en antiguas supercherías. Aún así, lo cierto es que Paré denunció que el unicornio no era más que un mito, pero no siempre tuvo un comportamiento tan acertado. De hecho, proclamaba la existencia de animales tan fantásticos que hoy solo nos podrían producir una sonrisa.
Los argumentos de Ambroise Paré no han destrozado mis esperanzas. Seguro que la ciencia moderna me ofrecerá las respuestas que necesito. Si el unicornio existió, tiene que haber dejado huellas, quizás algún fósil. Efectivamente, hemos hallado fósiles con una apófisis en el cráneo, pero se trata de reptiles. Jamás descubrimos mamíferos con un solo cuerno. El fósil más importante es del Parasaurolophus, que portaba una especie de cresta ósea. No obstante, el cráneo medía 2 metros de largo, un reptil de enormes dimensiones. La apófisis más larga medía 10 centímetros. Se encontró en un sedimento que data del período del Jurásico, hace unos 80 millones de años. El Syntaosaurus portaba una apófisis ósea en la cabeza, que en un principio pensamos que se trataba de un cuerno, pero no era así. Hemos excavado fósiles por todo el mundo, pero nunca encontramos nada con un solo cuerno. Nunca, jamás. La verdad es que yo también lo siento. A nosotros también nos hubiera gustado algo así, pero la realidad nos dice otra cosa. Que no existe, es solo un sueño. Pero a fin de cuentas yo diría que tenemos todo el derecho de soñar. ¿O no? Mi sueño se desvanece. Parece que el unicornio no es más que una fantasía. Colma nuestras necesidades de imaginar, nuestros deseos de adentrarnos en lo desconocido. Si hubiera vivido en los siglos XVI o XVII, me hubiera apresurado a las tiendas de curiosidades, auténticos museos que acumulaban multitud de objetos asombrosos y exóticos, y criaturas perfectamente conservadas. Pero no son solo cosa del pasado, aún quedan soñadores, soñadores que conservan su capacidad de asombrarnos. Me considero un coleccionista en toda la extensión que tiene la palabra. No de objetos excesivamente caros, pero sí de objetos raros y curiosos. Durante toda mi vida he deseado crear mi propia tienda de curiosidades, como 15, 16 y 17, cuando las personas estaban descubriendo el mundo de las artes, la geografía, zoología, minerales, etc. Lo más asombroso es que aún hoy sigue siendo fascinante. Queremos tocar ese mundo, queremos sentirlo, queremos observarlo, es mágico. No podemos ni tan siquiera empezar a imaginarnos cómo sería el animal al que pertenecía esto. Podía haber medido 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros de alto. Escapa a la imaginación. Hace años no hubiéramos podido pensar que esto pertenecía a un pez o a un mamífero, de manera que es extraordinario sin duda, es algo mágico.
Siempre quise tener un colmillo de narval como este, porque es tal su rareza, su maravilla, que siempre estaban entre las colecciones más antiguas, las colecciones de antiguos reyes. Viajé hasta el este de Groenlandia para comprarle uno a los vendedores oficiales, los esquimales. El cuerno de unicornio o el colmillo del narval es de una belleza tal que tiene un poder único. Desde la Edad Media, nunca se intentaba embellecer el colmillo del narval, o si quiere llamarlo cuerno de unicornio. Siempre se le dejaba con su aspecto natural. Mientras que los colmillos de los elefantes siempre eran tallados por los chinos o los africanos, el colmillo del narval normalmente se dejaba tal cual. Se guardaba, se acariciaba, se exhibía con toda su esencia primitiva. Los coleccionistas siempre han existido porque es una manera que tenemos de seguir vivos después de morir. Porque si vivimos, comemos, bebemos, amamos, nos reproducimos, ¿qué queda de todo esto al final? Y mientras tanto los coleccionistas reconstruyen el pasado a través de sus colecciones. Bueno, quizá no lo reconstruyan del todo, pero sí intentan crear un vínculo entre las antiguas culturas y tradiciones, todo lo maravilloso, los objetos que encendían la imaginación con el presente. Desgraciadamente, un presente a menudo más frío, más moderno, donde no caben los sueños. No tengo quejas. El unicornio existe, aunque sea solo un sueño. Lo que es más, es inmortal. Se ha metido en los recovecos de la imaginación, haciéndose protagonista de novelas, de películas. No era necesario deambular por polvorientas bibliotecas para atraparle. Me daré una vuelta por esta tienda donde hay todo lo que pueda necesitar. Libros, DVDs, puedo elegir a placer. El unicornio inspiró a los más famosos artistas. Gustave Moreau, Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas. La desbordante imaginación de Salvador Dalí. Y más recientemente, Ridley Scott. No hay final para nuestra fascinación por el unicornio. Aún hoy en Inglaterra, en un país que vio nacer tantas leyendas, vuelve a hacer su aparición. Será la próxima estrella de una película inspirada en la novela de Peter Beagle, El último unicornio. Las leyendas nunca mueren. De alguna manera, atraes hacia ti el objeto que estudias. Y debo afirmar que nunca he tenido experiencias más gratificantes que cuando he hecho algo en relación con el unicornio. Los unicornios son sencillamente el símbolo de la belleza y de fuerza interior, algo muy necesario en el mundo de hoy.
En la historia de El último unicornio, todos los enemigos utilizan la magia negativa, emplean la decepción, la desilusión, emplean el poder, ese poder vacío de fuerza física, emplean la violencia y sentimientos que no provienen del corazón. Y lo que parece es que esto les hace mucho más felices. Se parece demasiado a muchas cosas que nos rodean en el mundo de hoy. Y de pronto llega esta pequeña criatura, frágil, tierna, cariñosa, blanca y limpia. Esa pequeña criatura pasa por todo el mundo y por donde va, gana las batallas y demuestra a la gente, de una manera amable, que el verdadero poder todos lo llevamos dentro. Y esa historia del último unicornio es para concienciar a la gente sobre esto. Está ese unicornio, que no es tanto un símbolo de poder, sino de una fuente infinita de energía, imparable, imbatible, pero le lleva toda la película y toda la historia para demostrarlo. También demuestra que es eterno, no sabe que es invencible, pero lo es. Y de alguna manera, si conservamos nuestros sueños, también nosotros podemos serlo. No hay evidencias que demuestren que los unicornios son reales, pero quizás todo lo que se puede crear con la imaginación, con los sueños, sea real. Sí, tenemos unicornios. Los vemos paseando por las calles entre las gentes. Puede que otros no los vean, pero si los buscas, los percibirás. ¿Y qué le contaré a mi princesita? Sueña con hadas y castillos encantados. ¿Que el unicornio es mentira? ¿Que está muerto? ¿Que lo olvidamos y se perdió sin remedio? No, todo lo contrario. Como el ave fénix constantemente renace, tan misterioso y bello como siempre lo fue. El unicornio siempre estará en nuestras mentes, porque un sueño es exactamente así. El sueño inocente y puro, el sueño de un niño. El unicornio siempre está junto a nosotros, está en nuestro interior. Búscalo cuidadosamente. ¿Y qué, abuelo? ¿Encontraste el unicornio? Sí.
El unicornio. ¿Es un sueño? ¿Una fábula para hechizar a las niñas? ¿O existe de verdad en algún lugar oculto? Tal vez se encuentre entre las gastadas tapas de cuero de estos libros centenarios. No sé si empezar la búsqueda aquí, en este lugar tan lleno de historia. ¿Acaso no sería mejor darme por vencido? Después de todo, no seré la primera persona que ha buscado en vano. El unicornio. Ese misterioso caballo con cuerno parece haber viajado hasta los mismos confines de la Tierra. Hoy se le considera una leyenda, una quimera, como otras criaturas fantásticas, los dragones de los cuentos de hadas. Y sin embargo, a lo largo de los tiempos, ha habido tantos libros que se han hecho eco de su existencia. Por supuesto, en las ilustraciones medievales, pero también se hallan en los papiros del Egipto de los faraones. Aparecía en el arte rupestre de las cavernas de hace miles de años. Incluso aparece en los sellos oficiales de antiguos reinos de la India. Tantas huellas, tantas pistas. Solo hay que saber buscar. El unicornio está en todas partes. En estas lujosas ilustraciones de los manuscritos medievales, en estos bestiarios, auténticos manuales de historia natural que contenían todas las especies conocidas en esos tiempos. Es difícil hallar siluetas tan elegantes y hermosamente dibujadas como las del unicornio, un placer para la vista. Un dechado de belleza presente en numerosas obras de arte y que a menudo se representaba en compañía de una pura y a veces no tan pura pastorcilla. Poseía una belleza que solo podría provenir de lo divino, y de hecho hubo tiempos en que fue adoptado por la Iglesia como un símbolo religioso. Y si alzamos la vista incluso podremos ver una constelación que lleva su nombre. Así pues, adentrémonos en lo desconocido. Bueno, es más fácil decirlo que hacerlo. Hay tantos senderos que explorar. No sabría ni por dónde empezar. Buscaré las raíces de la leyenda. Sin duda, mi búsqueda me ha de llevar por los lugares más insospechados. Las referencias más tempranas se pueden encontrar en las Lataka, que es el nombre que se da a las reencarnaciones que vivió Buda antes de ser Buda. Es extremadamente antiguo, de tiempos inmemoriales. Fue durante una de esas vidas anteriores cuando primero se relata un cuento de hadas con unicornio. Dice así: había una vez un ermitaño que se llamaba Ekasringa, que significa un solo cuerno en sánscrito, porque tenía una pequeña protuberancia carnosa que semejaba un cuerno en la frente. Un día, enfurecido por un fuerte chaparrón que le hizo resbalar por las laderas del Himalaya, maldijo la lluvia y ordenó a las nubes que nunca más la derramaran. Siguieron años de sequía, epidemias, guerras, y fue el caos total. El rey de Benarés supo del lugar donde habitaba el ermitaño y le envió a su hija. El unicornio es un animal mitológico que se asemeja a un caballo o a una cabra con un cuerno que crece en su frente, que únicamente sería apaciguado por una joven, una virgen, claro, cuya sola presencia tranquiliza y domina al animal. Sería entonces, y solo entonces, cuando los cazadores podrían capturarlo para hacerse con el preciado cuerno, que supuestamente poseía poderes extraordinarios. No solo podía purificar las aguas envenenadas, sino que curaba todo mal. Evidentemente, tenía además connotaciones eróticas. Ya desde el siglo II, los historiadores, filósofos y naturalistas, como los de Alejandría, hablan de un unicornio o monoceros, refiriéndose a un animal de un solo cuerno que se tornaba imposible de amansar. Esta leyenda continuó hasta la Edad Media, y hubo ciertos historiadores que se atrevían incluso a afirmar que habían tenido encuentros con estas criaturas.
Mientras que el león simbolizaba la fortaleza, el unicornio era el símbolo de la pureza. Era el animal mítico de poderes curativos que transmitía la promesa del perpetuo renacer. Ciertamente esto podía estar ligado a la alquimia. Maldición. El unicornio, pues, no sería más que un símbolo de fuerza y pureza. Sin embargo, en este ilustre tapiz tiene como compañero a un vulgar león, un animal que carecía de todo poder sobrenatural y cuya existencia nadie pondría en duda. No puede ser, el unicornio no es una ilusión. Tendré que encontrar una explicación con mayor fundamento, algo más racional. ¿Acaso es cuestión de ahondar en dominios ocultos, seguir la pista de la alquimia? Después de todo, los alquimistas eran los científicos de la Edad Media. Me encuentro muy lejos de los bosques donde tuvieron lugar nuestras leyendas. Estoy en un mundo oculto, subterráneo. Aquí mismo, en tiempos lejanos, los alquimistas desarrollaban sus artes con calderos y retortas, esmerándose en buscar las soluciones a los misterios del universo. ¿No sería posible que el unicornio de los alquimistas se encontrase aquí, oculto tras pesados portones, al fondo de algún largo pasadizo? La alquimia es un proceso de experimentación en el que un material base se transforma en otra sustancia. Pongamos como ejemplo un metal base como el plomo que pasaría por sucesivas transformaciones químicas hasta convertirse en oro. Aquí estaría el proceso de la alquimia. ¿Y por qué este proceso? Porque se tenía la creencia de que este era el proceso divino que dio lugar a toda la creación. Dios habría comenzado con una materia base para luego ir convirtiéndolo en las diversas formas de existencia que nos rodean. Los alquimistas trabajaban interminablemente con sus retortas para hallar la clave de la respuesta de este secreto. Durante largas horas, durante días, meses y años, se afanaban en imitar la creación divina, empezando con plomo para convertirlo en oro. Los caballeros, el aliento de un dragón, una virgen, el unicornio. Todo me lleva a la Edad Media. Entonces empezó a evolucionar el unicornio que estoy buscando. El unicornio del medievo no está confinado al mundo de la religión. Empieza a formar parte de la conciencia popular. Empieza a formar parte de las esculturas de las fachadas de los edificios, las cubiertas de valiosos libros. Su silueta equina se halla tanto en los carteles de las tabernas más modestas como en los escudos de armas de familias nobles. Debo volver atrás en el tiempo, pero no me tengo que remontar mucho, solo hasta el Museo de Moyen o de Cluny, aquí en el corazón de París. El alma de la Edad Media se puede encontrar en este ilustre lugar. Se exponen aquí incontables tesoros para recrear la vista. Hay ricos tapices de radiante colorido, objetos de diario dignos de la realeza, cuadros de espectaculares batallas o de escenas cotidianas y armamentos.
Y por supuesto se encuentra el omnipresente unicornio entre estas reliquias del pasado. Lo que es más, tiene una sala dedicada solo a él. La obra maestra es una colección de tapices llamada La Dama y el Unicornio. Cada tapiz retrata una escena diferente, presentando a una joven doncella con un león y un unicornio. Las escenas son alegorías de los 5 sentidos, pero es difícil descifrar su significado. Un sexto tapiz llamado A mi único deseo evoca una especie de sexto sentido que se atribuye solo al género femenino. Y ahí tenemos a mi leal unicornio acariciado por su bella señora. Contra un fondo de color rojo se encuentran 6 jóvenes doncellas, algunas acompañadas por criadas, otras por una dama de compañía. Y hay además 2 animales que figuran en los tapices: el león y el unicornio. A estos animales se les considera animales heráldicos. El tercer tapiz representa el sentido de la vista. En verdad es uno de los más famosos, en el que se ve a un manso unicornio descansar sobre el regazo de la doncella. Las patas delanteras sobre las rodillas de la joven, mientras que ésta sujeta un espejo que refleja el rostro del unicornio. El más complejo es el sexto tapiz, y representa a la doncella despojándose de sus joyas y colocándolas en un recipiente que sujeta a su criada. Al obrar de esta manera, parece que esté eligiendo poseer el sexto sentido, el de la intuición, el del conocimiento, antes de retirarse al vestidor que se encuentra a sus espaldas. Se trata de un magnífico vestidor de tela azul con ricos bordados de lágrimas y lenguas de fuego que se asociaban con el deseo. Una hermosa princesa. El ermitaño se prendó completamente de ella y la princesa le llevó ante la corte de su padre en Benarés. Y por fin empezó a llover. Había acabado la gran sequía y desde entonces al unicornio se le asocia con la idea de la fecundidad, la fertilidad. Desde el principio de los tiempos, los chamanes formaban unicornios artificiales enroscando la cornamenta de jóvenes machos cabríos, aprovechando el momento en que los cuernos todavía estaban blandos. Entonces, el animal se hacía jefe del rebaño, haciendo uso de su cuerno a modo de bayoneta, y de ahí nació este símbolo de fortaleza, luz y fecundidad. El método fue redescubierto en Nepal en el siglo XIX por un británico que allí residía. Nunca escribí sobre esto en mis libros. Quería que el unicornio conservara su aura de magia y de misterio. De manera que ese era en realidad el tipo de unicornio que se podía encontrar en los alrededores de los monasterios del Tíbet, en Nepal, en la India e incluso en Occidente. Pues sí que empezamos bien. Un animal doméstico transformado por manos expertas. ¡Qué desilusión! ¿Una cabra? ¿Ese inmaculado caballo blanco que da rienda suelta a nuestros sueños? Los mismos padres de la Iglesia confirmaban que existía. ¿Quiénes somos nosotros para dudarlo? Incluso la Santa Biblia se refiere a este fantástico animal. Tengo que hacerme con pruebas más concretas. Si no me equivoco, en la Edad Media, al unicornio se le describía como una especie de caballo de características maravillosas y no un vulgar jumento de granja. Debo encontrar una imagen del unicornio, y dónde mejor que en una antigua iglesia. Después de todo, vienen a ser una especie de museos medievales, los únicos lugares donde la plebe podía esperar captar una imagen de ricas esculturas y pinturas. Estas fascinantes iglesias no solo albergan santos. A la sombra de protectores ángeles hay otras muchas criaturas aterradoras y extrañas que nos llaman la atención.
gárgolas, demonios, dragones. Las vidrieras lacadas se decoraban principalmente para ilustrar la vida de Cristo y conferir conocimientos en la materia a los ignorantes feligreses. Pero no solo eso. También servían para recordar que en el mundo abundan insondables misterios y extraordinarias criaturas incomprensibles, animales que habían sido elegidos para sobrevivir al diluvio universal. Pero las imágenes no son un rival para la palabra escrita. Así pues, ¿acaso la Biblia me pueda contar lo que necesito saber? La Biblia, una obra de extraordinario impacto. El texto sobre el que se funda la cristiandad, lo que hoy llamaríamos un bestseller traducido a multitud de lenguas. Griego, latín, hebreo e incontables más, distribuida por toda la tierra. La transcripción al latín, la renombrada Vulgata, dejó la huella más profunda durante la Edad Media. ¿Y dónde se ocultará el unicornio? Aquí estamos, en el jardín del Edén. El unicornio mora como un rey, le rodea su corte. Una página tras otra intuyo su discreta pero incuestionable presencia, cualquiera que sea la lengua elegida, unicornis o sencillamente unicornio. El hombre medieval no puede por más tiempo negar la existencia de una criatura por muchos considerada de esencia divina. La Biblia nos cuenta relativamente poco acerca del unicornio. Solo se le menciona 8 veces en la versión griega, conocida como la Septuaginta, y solo hay 5 referencias de él en la Vulgata, la Biblia en latín, que era la versión que generalmente se usaba en la Edad Media y que forjó nuestra imagen del unicornio. Ya que la Biblia hacía referencias al unicornio, se hacía legítimo el poder representarlo en las imágenes del jardín del Edén, donde podemos ver la boda entre Adán y Eva con el unicornio a su vera. Y lo que es más, me atrevería a añadir que si Adán y Eva simbolizan el matrimonio, el unicornio simbolizaría pues la virginidad. Aún diría que el unicornio tiene el honor y el privilegio de formar parte del bestiario de Cristo. En las primeras épocas, además, se incluía en los temas de la virginidad y de Cristo. También se destacaría al unicornio como símbolo del Salvador nacido de una mujer virgen. Los valores más elevados del espíritu en el medievo de Occidente podían, por tanto, ser atribuidos al unicornio. La virginidad se consideraba la suprema condición humana, ya que era la condición de los monjes, los sacerdotes y de las monjas, aquellos que habían elegido consagrarse a Dios. Y por esta razón la presencia virginal sería la única manera de convertir a este feroz animal en otro, manso como un corderillo. Sin embargo, hay de aquellas falsas vírgenes. A estas solo les quedaba perecer corneadas sin piedad por el unicornio. El unicornio tenía el poder de purificar el agua envenenada por el hálito de un dragón, que simbolizaba al demonio. Si al hacer la señal de la cruz con la cabeza, el unicornio tenía la capacidad de purificar el agua envenenada, el hombre de la Edad Media se imaginaba que podía ser el antídoto para cualquier envenenamiento. Opino que uno no puede hablar de verdadero en contraposición a falso en la Edad Media, o bien verdadero en contraposición a imaginario, porque para las gentes de esa época, lo que contenían los libros siempre era verdad, y cualquier observación empírica habría de adaptarse a lo que era la sabiduría escrita. Al unicornio se le citaba en libros famosos,
siendo el de más renombre el fisiólogo. Por tanto, no había duda, existía. Y todas las demás maravillas de la creación daban prueba de la obra de Dios. Tenían cada una su lugar en esta obra divina y en los planes de Dios para la salvación del hombre. Uno puede incluso atreverse a afirmar que en la Edad Media había una visión del universo que se basaría únicamente en un libro, la Biblia con sus comentarios añadidos, y en un buen número de autores satélite que giraban alrededor de los textos sagrados. De esta manera, los acontecimientos más extraordinarios de la naturaleza podrían obrar milagros, podrían llegar a formar parte de los objetos de los coleccionistas. Sin embargo, también era perfectamente comprensible que existiera una explicación científica, la de que había dos cuernos que representarían uno si los vieras de perfil. Los alquimistas eran grandes entusiastas del unicornio y sus mitos, y pensaban que podía transformarse y formar parte de la sabiduría que integraba todos los conocimientos cristianos.